¿Qué tal, hermanos? Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 2. Ayer comenzamos a leer el primer capítulo donde el apóstol Pablo toma algunos temas doctrinales y rápidamente en los primeros versículos Pablo da instrucción y ordena a Timoteo que ordene a los maestros que están enseñando falsamente a que dejen de enseñar falsamente. Entonces, inmediatamente el apóstol Pablo comienza a tomar uh, cartas en el asunto y en el segundo capítulo vamos a mirar cómo el apóstol Pablo da instrucciones acerca de la adoración pública, que las personas no creyentes sepan lo que el cristiano hace en sus reuniones colectivas. Entonces eso creo que aún en nuestras iglesias es muy importante que las personas que no conocen de Cristo vean en nosotros personas normales y comunes, pero que hemos dedicado o hemos entregado nuestra vida al servicio del Dios vivo. Entonces, comenzamos con el versículo 1 y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La primera rogativa de Pablo o instrucción es orar por todos los hombres. Y aquí es orar por la humanidad. Aquí entra el suegro, la suegra, el amigo, el enemigo, el presidente, por todos los seres humanos. ¿Y qué debemos de pedir según el apóstol Pablo? Dice versículo 1 que debemos de agradecer por la vida de ellos y por su ignorancia en el conocimiento de Dios. O sea, en otras palabras, no que oremos para que sigan en la ignorancia, sino que Dios alumbre esas vidas y esos corazones para que lleguen al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Aquellos quienes no conocen a Jesucristo también tienen la misma oportunidad que nosotros tuvimos al Dios mostrarnos su bondad cuando Dios, por medio del Evangelio, llegó a nuestras vidas. El versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una recomendación más específica de Pablo es orar por los reyes. Esta palabra es a quienes gobiernan. Hermano, hay que orar aunque se opongan al Evangelio. Gracias a Dios a nosotros nos ha tocado vivir en un gobierno donde la adoración a cualquier religión es libre y hoy podemos nosotros tener esa libertad de predicarlo, de adorarlo, de anunciar su evangelio, pero consideremos que hay aún en nuestra actualidad países donde el evangelio es totalmente un delito, donde ser cristiano pagan un precio. Y parece que el apóstol Pablo, recordemos algunos problemas que ha tenido en Efeso, en Filipos, por predicar el evangelio de Cristo, ha sido arrestado, ha sido golpeado, ha sufrido padecimientos aún por los de su propio lugar, por los de su propio país, pero aún así el apóstol Pablo dice que oremos por los que están en eminencia. Nuestro deber es orar por los gobernantes, buenos o malos, y de ahí eminencia son las autoridades. Lo interesante es que Pablo no solo da la instrucción de orar por estas personas, también nos da instrucción de someternos a ella. En Romanos 13:1 dice: sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, nos guste o no nos guste el gobierno que nos ha tocado, Dios quiere que obedezcamos, que nos sometamos y que oremos por este tipo de gobierno. A lo mejor el gobierno que a usted le ha tocado donde se encuentra no es tan bueno a nuestra vista, pero aún Dios así no quiere que vivamos en anarquía, haciendo lo que queremos. Aún un gobierno malo se vuelve un gobierno puesto y en la soberanía de Dios está que ellos estén en ese cargo. El deber entonces es de someternos en la actualidad y de orar por estas personas que están gobernando y que están en autoridad de nosotros.
El versículo 3, miremos, déjame te digo en el versículo 2, la razón por la que Pablo ordena a los hermanos, a Timoteo, a enseñar esto es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Podemos vivir tranquilos en un mundo que se desploma día a día, pero porque nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice ahí para que podamos obedecer a Dios y cumplir su propósito. Y el propósito siempre ha sido anunciar el Evangelio de Dios. En la actualidad miramos que muchas personas, muchos llamados evangélicos, predicadores, evangelistas, maestros, no están buscando el verdadero propósito de anunciar el Evangelio de Cristo. Más bien han visto cantidad en cada miembro, cantidad monetario o cantidad en, en masas. Y la pregunta que hago, ¿estas personas están verdaderamente mirando de que las personas están yendo al infierno y no les están predicando el verdadero evangelio? Muchos están nada más aquí en esta senda de predicar el evangelio por su propia pasión, por su propio interés, por obtener ganancias, por obtener fama y poder. Entonces, hoy a la luz de la actualidad podemos mirar que los medios de comunicación seculares han sacado a la luz a personas que se han hecho millonarias y multimillonarias a costillas del Evangelio, pero nuestro deber como cristiano también es leer y examinar las escrituras. Somos culpables también de caer en el engaño por no leer la Biblia. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Estaba hablando de la oración, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que orar es bueno y que agrada a Dios. Orar y someterse. A los romanos les dice en Romanos 12:12, gócense en esperanza, pero también en el sufrimiento gócense. Gocen en las tribulaciones. Sean constantes, no dejen de orar. Hermano, esto es lo que agrada a Dios, nuestro Salvador. Entonces, vivir una vida de oración muchas veces necesita disciplina por parte de nosotros. Entonces, en nuestras oraciones ya hemos aprendido que oremos, sí, por nuestras familias y por nuestras necesidades, pero aprendamos a orar por otros hermanos. Y ahora Pablo incluye a las autoridades y los gobernantes. Pablo nos muestra cuál es el deseo de nuestro Dios. Este claro deseo es el perfecto amor de Dios que sale de lo más santo y lo más puro de su ser. Versículo 4, hermanos, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí una pregunta que puedo hacer, ¿cómo los hombres saben que Dios les ama si nosotros no le predicamos a Cristo, no le predicamos la verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice el versículo 4. Y alguien que me esté escuchando y no entiende cómo es posible ser salvo, le dirá las palabras de Jesucristo, nuestro Salvador. En la Biblia, en el libro de Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el siguiente versículo de Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree que ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesucristo hablando de él mismo ahí, ¿verdad? Entonces toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra pasión y devoción debe centrarse en conocer la vida y el ministerio, la obra, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la invitación que hace Jesucristo ahí a imitarlo a Él, ¿verdad? La manera más fácil y sencilla de ser salvo es creer en la obra redentora de Jesucristo. Si usted ya creyó en Jesucristo, el conocimiento de la voluntad está a su alcance. Primeramente tenemos la Biblia. Dios ha provisto un grupo de personas en las iglesias para que le instruyan, para que le disipulen. A lo que nosotros hemos llamado discipulado no es más que imitar a nuestros hermanos en la fe, los que son más maduros. Pero también Dios ha provisto maestros, pastores, para ir conociendo más y más a Dios.
pero el verdadero maestro se llama Espíritu Santo. Él vive dentro de cada creyente y su trabajo principal es llevarnos a la verdad, guiarnos a Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el verso 4 leímos de que Dios quiere salvar a todo hombre, pero el versículo 5, Dios quiere que sepamos que hay un solo Dios. Entonces también, hermanos, una recomendación muy buena es a acudir a las enciclopedias, al internet, al contexto histórico, al contexto cultural, al contexto bíblico, el por qué a veces se escriben las cosas que hay en la Biblia y llegar a nuestra propia conclusión guiados también por la lectura y el poder del Espíritu Santo, que a veces nosotros debemos de depender de él todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, bajo el contexto histórico de esta carta, las personas tenían muchos disquedioses, ídolos, semidioses, y Pablo confronta, hace un contraste y dice, hay un solo Dios. Timoteo, hay un solo Dios. Pablo les escribe a los romanos haciéndoles preguntas retóricas. En Romanos 3:29 hay dos preguntas que dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Es el mismo Dios para todas las naciones, dice Pablo. Además, él ha provisto un mediador. En el versículo que acabamos de leer dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Entonces, aquí mediador literalmente se traduce como intermediario, alguien que actúa entre dos que están en una disputa. También podemos entenderlo de esta manera, alguien que puede ponernos en paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También quiere que sepamos quién es ese mediador y a continuación Pablo nos da el nombre de ese mediador entre Dios, ese intermediario entre Dios y los hombres, y dice él Jesucristo hombre. Y note, hermanos, que no aparece aquí ningún otro mediador. No existen santos, no existen diosas ni semidioses, no existen para Pablo en su mente solamente el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, tenía que ser Dios para aquellos que no creen en la deidad de Jesús. Jesucristo tenía que ser Dios para mediar con Dios, pero también tenía que ser hombre para representar justamente al hombre. Entonces llegamos a la conclusión que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Entonces miramos que Jesucristo es el perfecto mediador entre nosotros, entre el pecador y el santo Dios único. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Pablo en el versículo 5 nos dice quién es ese mediador, pero Pablo en el versículo 6 nos dice que ese mediador, Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos. Pablo amplía más sobre este mediador y este mediador se dio a sí mismo. Él mismo se ofreció por el rescate del mundo o de todos. Es cierto que murió por todos. Algunas traducciones van a decir que murió por todo el mundo, pero la realidad es que muchos rechazan este regalo de Dios, la salvación. Este es el mensaje que estaba oculto, dice Pablo, pero llegado Jesucristo es notorio y la buena noticia ya es conocida. Pablo les dijo a los hermanos de Efeso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es Jesucristo, hermanos, el Evangelio, el centro de nuestra fe. Él es Jesucristo. Él es el mediador. No existe nadie más aparte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Interesante. En la Reina Valera aparece entre paréntesis. Digo verdad en Cristo, no miento. Entonces, para aquellos retractores de Pablo que a lo mejor dudaban del apostolado, dudaban de la predicación de Pablo. Pablo no está mintiendo allí y ni está poniendo
pretextos para que le crean. Pablo está poniendo a Cristo por testigo. Y para nosotros es muy, en nuestra cultura, a veces tenemos que jurar por alguien más grande que nosotros para que nos crean. Pero Pablo está diciendo, pongo a Cristo que esto que estoy diciendo es cierto. Para esto fui elegido, para esto fui escogido, para esto fui apartado. Y él dice que es un predicador. La palabra es kerux. Se traduce como proclamar noticias importantes para el público. En el ámbito evangélico, un predicador pregona, anuncia la obra, la pasión, el amor de Jesucristo, su justicia, su bondad, su misericordia. Hermanos, si un predicador no hace estas cosas cuando habla, y se la pasa soñando, teniendo visiones, se la pasa en eventos, invitando a uno y a otro, haciendo payasadas, coordinando bodas, cumpleaños, y no enseña la Biblia expositivamente, mi consejo es que busques una iglesia bíblica. Los predicadores deben de exponer y enseñar la Biblia y no torcerla. Pablo fue un pregonero y fue un enviado. Ahí la palabra para enviado es la palabra apóstolos, que significa mensajero o ser enviado. También podemos mirar que significa un maestro, un instructor. Pablo dice en el versículo 7, y maestro de los gentiles. Entonces es un predicador, alguien que anuncia noticias importantes, en este caso el Evangelio, el apóstol, alguien que ha sido enviado, y maestro de los gentiles. Entonces este es un instructor, un maestro, es lo que hace un maestro, instruir, enseñar. Entonces tenemos la palabra étnicos, que también uh, se traduce como naciones, pero también se traduce como gentiles. Recordemos que Pablo es el apóstol a los gentiles y bendito evangelio que fue llegado a nosotros los gentiles y Dios no nos dejó sin oportunidad de conocerlo. Bendita palabra de Dios, hermanos. Y fue maestro a los gentiles en fe. Entonces aquí el trabajo de Pablo era que ellos pudieran creer en Dios y confiar en Dios. Pablo les enseñaba la verdad de Dios y la confianza en Dios. Ese es el trabajo del predicador, del maestro evangélico y también, ¿por qué no?, de cada creyente. Versículo 8, hermanos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Nuevamente la misma recomendación del verso 1. Orar por todos los hombres. En este caso, creo que es un poquito más específico. Orar por los hermanos que están en esta iglesia de Éfeso. En cualquier lugar y en cualquier momento. Esa recomendación es vital para una iglesia sana, hermanos. La oración los unos por los otros. Pablo dice, en vez de estar discutiendo y peleando entre ustedes, recordemos el capítulo 1, versículo 4, se ponían a pelear por fábulas, por genealogías interminables, porque unos se sentían doctores. Pablo les dice, pónganse a orar los unos por los otros. Es lo que está diciendo en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Uno de los cánticos en el Salmo 134, versículo 2, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y Pablo dice aquí en este versículo 8, levanten manos santas, dejen de perder el tiempo en discusiones y adoren a Dios levantando sus manos, que han sido diseñadas para alabar al único y verdadero Dios. Hermanos, hay iglesias que parecen ring de boxeo y pierden tiempo, se pelean por alfombras, por pintura, por el velo, por las sillas, por las pinturas, por el evangelista que invitaron, si cobra o no cobra, si quiere hotel, si es malo el oro, la plata. Hermanos, estas cosas no edifican. Conozcamos al Dios verdadero. Tristemente, la mayoría de las iglesias llamadas evangélicas pelean por estas cosas que no edifican a la iglesia. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Enseguida unos textos muy polémicos, algunos sacados de su contexto, interpretados de una manera errónea, y hoy quiero interpretarlos o enseñarlos
de una manera lo más bíblico que yo pueda y te recuerdo también de que tengo errores al compartir los capítulos, entonces si tienes la oportunidad de ahí de darme tu opinión o corrección, ahí sería fantástico, aprendemos los unos de los otros. Entonces te decía que son textos polémicos, pero no son textos que tengan dificultad como otros. Es muy importante el contexto histórico, te decía, cultural y bíblico. Más de algún hermano me dirá machista, incluso han llegado a calificar a Pablo como machista, pero la Biblia no se contradice. Entonces, la primera parte dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y si regresamos a quienes está dirigida esta carta, es a Timoteo para la iglesia de Efeso. Entonces, son mujeres que han profesado y han creído en el Evangelio. Entonces, vamos a hacer unos contrastes aquí. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. En otras palabras, está diciendo que las mujeres se vistan como creyentes. Luego dice con pudor y modestia. Y Pablo es como si dijera que su vestimenta no sea vergonzosa, que sea decente, que sea ropa apropiada para reunirnos en la iglesia. No con peinados ostentosos, que no exageren en sus peinados, no que no se peine, sino que no exageren, ni oro ni perlas, que no exageren en sus accesorios, ni vestidos costosos, que no exageren en el costo de su vestido. Entonces, hermano, déjame, llegamos al contexto bíblico primero. En Hechos 19, en Efeso, se encontraba una diosa llamada Diana y tenía su propio templo. Los artesanos, ahí parece que uno de ellos se llama Demetrio, de ahí venían sus riquezas fabricando templecillos de Diana. Esta supuesta deidad era uh, considerada la diosa de la fertilidad, se le consideraba la que daba y podía quitar la vida. Además era considerada un símbolo de prosperidad. Entonces, ya con esto en mente, miremos que estas personas son de Efeso. Es muy probable que eran seguidoras de la diosa Diana y Y Pablo está haciendo un contraste aquí, cómo se vestían estas mujeres, cómo actuaban estas mujeres, cómo se peinaban, cómo hacían gala de la prosperidad que posiblemente ellas creían que Diana les estaba dando. Recordemos que Pablo comenzó una iglesia y ahora hay que educarla, hay que disipularla. Y esto es parte del cristianismo. Cuando una persona se convierte a Cristo, no la abandonamos a su suerte y que crezca a la deriva. Inmediatamente hay que comenzarlo a discipular. Muchas de las prácticas se hacían en los templos de Diana. Quisieron introducirse a la iglesia también y Pablo tiene que restablecer el orden y no dando lugar al sincretismo, ¿verdad? Que esto era muy típico en, en los lugares helenísticos. Entonces, recordemos cómo el sincretismo era parte de la cultura griega y ahí habían una infinidad de dioses, incluso la diosa Diana que menciona Efeso. Algunos dicen que es la misma Artemisa que adoraban los griegos, pero bueno, no sabemos, yo no sé mucho de eso, pero nada más consideremos lo siguiente. Acaban de escuchar el Evangelio y como todo nuevo creyente, posiblemente hay prácticas que se quieran meter otra vez a la iglesia y Pablo tiene que instruirlos, primeramente a Timoteo, y al final vamos a ver la recomendación final de Pablo que le dice, haciendo estas cosas serás un un buen instructor, un buen maestro, ¿verdad? Pero no solamente se está uh, en contraste la falsa enseñanza del capítulo 1 en los hombres que están enseñando un evangelio diferente, sino que también está enseñando uh, lo erróneo que estas mujeres han llegado a querer meter ahora a la iglesia, cómo vestirse, cómo conducirse dentro de la iglesia, incluso en conducta,
que vamos a estar mirando en los siguientes versículos. La manera de vestir, hermanos, en los creyentes tiene que ser diferente a la manera de vestir de los no creyentes. Y esto no es porque queramos decir que somos en una manera como superior a ellos, sino que recordemos que somos llamados a un pueblo elegido, un pueblo santo, somos real sacerdocio, dice el apóstol Pedro, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Entonces nuestra manera de vestir a veces da mucho de qué hablar y Pablo dice ahí que lo hagamos decentemente. Es muy probable que las formas de vestir a las que asistían a la iglesia en el templo de Diana eran las mismas que se querían usar ahora ya en una iglesia cristiana. Entonces, mi primer punto aquí es que Pablo dice, vístanse decentemente. Mi segundo punto es que el peinado como mujeres diferentes a las que asisten al templo de Diana, es decir, como corresponde, va a decir Pablo ahí a las mujeres que profesan la piedad. Versículo 3, perdón, el punto 3, los accesorios no es una prohibición total. Muchas mujeres podían usar accesorios, pero no exagerarlos, no exagerarlos. Recordemos que si el contexto cultural e histórico es de que se consideraba a Diana como la que prosperaba a las personas, entonces es muy probable que las mujeres tenían que vestirse con lo que creían que Diana les había proveído, ¿no? Entonces, Pablo les dice, no se vistan como las que están adorando a Diana, ¿verdad? Vístanse diferentes. Y ese es el principio. El principio sigue siendo el mismo. Si somos creyentes, debemos vestirnos y actuar como cristianos, como ciudadanos del cielo, no como el mundo nos dicte. El mundo nos ha dictado muchas veces cómo actuar y cómo vestirnos. Y el apóstol Pablo también nos dijo allá en Romanos que no nos moldeemos a este mundo, ¿verdad? Entonces, por ahí quiero que me des tu opinión, tu comentario, si puedes aportar más bíblicamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de controversias, porque hay personas de que están usando estos textos para imponer cosas que la Biblia no dice. Versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice Pablo, no se vistan de este modo como como los no cristianos, pero sí se pueden vestir de piedad, vístanse haciendo cosas o acciones buenas. Si usted ama y respeta a Dios, dice Pablo, haga bien a todos. Versículo 11, y esto ya va a estar un poquito más fuerte porque es donde muchas personas han dicho que Pablo se contradice, ¿verdad? Entonces, miremos el versículo 11, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Otro contraste, es muy probable que en el templo de Diana las mujeres no estaban en silencio, no estaban aprendiendo nada. Y Pablo dice, ustedes deben poner atención. Estar en silencio aquí es lo equivalente a quietud. Y sujeción aquí es disciplina, obediencia, estar dispuesta a. Entonces, bajo el contexto bíblico, que las mujeres estuvieran dispuestas a ser enseñadas. Versículo 12, ¿por qué? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y una pregunta, ¿está Pablo desacreditando a las mujeres? Pues no, ¿verdad? Es un rotundo no. Recordemos, el orden de Dios es muy importante. Está Dios, está Jesucristo, está el hombre y está la mujer. La misoginia no es parte de Dios ni del cristianismo. Hombres y mujeres tienen el mismo valor en dignidad delante de Dios. La misoginia es el desprecio, la denigración, el rechazo a la mujer, y nosotros los cristianos no practicamos la misoginia. Y esto no tiene nada que ver en el Evangelio, pero sí hay roles que debemos de comprender y de aprender. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, y hombre, cabeza de la mujer. Un contraste también es que las mujeres en el templo de Diana eran las que dirigían el culto.
se practicaba el matriarcado, y no solamente en el templo de Diana, sino que también en casa. Y Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. Ahora aquí, otra vez en el contexto de la congregación, o que gobierne al hombre, al esposo. Y sé que muchas veces vamos a estar aquí en polémica con este texto, porque bíblicamente, hermanos, Dios le ha dado el rol de liderar tanto el hogar como la iglesia al hombre. Y lo vamos a estar mirando en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Entonces, crea polémica porque hay muchas personas que defienden el liderazgo pastoral de la mujer, ¿verdad? Y nosotros ahora estamos mirando aquí que es un rol totalmente dirigido al hombre. Entonces, en la Biblia encontramos cómo el hombre debe de amar a su esposa. Y si lo hace como la Biblia dice, a la medida de Cristo, será la esposa más feliz. Y a la mujer se le enseña y se le pide sujetarse a su esposo. Y si ambos hacen estas funciones bíblicamente, ese matrimonio será una roca, será un ejemplo para muchos cristianos, incluso hasta para el mundo, ¿verdad? Y es de la manera en que podemos también enseñar que somos distintos a los de afuera. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Seguimos con el tema ahí del lugar de la mujer en la iglesia. El argumento de Pablo es bíblico y es lógico. Los fieles de Diana creían que Diana comenzó con la mujer, o sea, formando a la mujer. Y Pablo dice, Dios, hay un solo Dios, y ese único Dios creó y formó, es la palabra ahí, crear. Por eso, cuando nosotros decimos a las personas que si han nacido de nuevo, que si son creyentes, son hijos de Dios. Mientras no hayas nacido de nuevo, y no tengas este nuevo nacimiento, no pasas de ser nada más creación de Dios, ¿verdad? Entonces, mientras eso no sea así, seguimos siendo creación, pero cuando venimos al conocimiento y aceptamos vivir una vida en fe en Cristo Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Entonces Pablo dice, primero Dios creó a Adán y después a Eva. Cualquier creyente, hermanos, hasta un creyente de kindergarten sabe esto. El problema es que no hemos entendido el rol. Y cuando la mujer hace el rol del hombre, hay un hogar disfuncional. No funciona como debe. Lo peor es que muchos hombres han omitido este rol y Dios pedirá cuenta de eso. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Aunque ambos pecaron, Eva, dice Pablo, pecó primero. Pero te hago la pregunta, ¿a quién llamó Dios a juicio? Todos sabemos que fue Adán. Adán es el responsable, fue el responsable en primera instancia. Hermana, si tu esposo no entiende este rol, pero tú lo entiendes, habla con él bíblicamente, ora por él, pero no quieras asumir un rol que no te corresponde, tanto en casa como en la iglesia. Si tú dices que Pablo se contradice, entonces estamos diciendo que también el Espíritu Santo se contradijo. Todos los cristianos sabemos que la palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente maduro. Entonces, versículo 15, hermanos, y este sí es un texto muy, pero muy dificilísimo. Entonces, te pido ahí que me ayudes a poderlo explicar, ¿verdad? Voy a explicar un poquito de lo que habla el texto y hay muchas posturas, entonces, déjame, lo hago de una manera más sencilla, ¿verdad? Si no me entiendes, pues espero tus comentarios. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, algunos llegan a la conclusión de que el hombre es quien enseña en iglesia y la mujer es la que enseña en casa. Pero si no tienen hijos y la mujer por alguna razón no puede dar hijos, entonces este texto cómo aplica, ¿verdad? Hay otros que dicen que solamente es por tener hijos en la fe.
Y puede ser que sí, ¿verdad? Es decir, así a lo mismo que hizo Eunice con Timoteo y su abuela, invirtió en Timoteo y instruyó a Timoteo y pusieron en él el conocimiento de Dios, puede ser que también eso sea válido. Bueno, lo que yo puedo concluir aquí es que aunque la mujer fue quien pecó, fue por una mujer que llegó el Salvador. Las mujeres creyentes son salvas por el Mesías. Hombre y mujer son pecadores delante de Dios. Ambos necesitan arrepentirse y volverse de sus pecados y reconocer a Jesucristo. Jesucristo vino a ambos, tanto mujer como a hombres. Esa ha sido la manera en que pude este, a explicar este texto. Ambos hermanos, hombre y mujer, tienen un papel importante delante de Dios. El hombre en la iglesia tiene un papel muy fundamental y es responsable delante de Dios cómo guía su hogar, cómo guía la iglesia si este hombre es, está al servicio de los demás. Las virtudes que se espera de mujeres creyentes es permanecer en la confianza en Dios, que perseveran en amor y que se apartan exclusivamente para servir a Dios apropiadamente. Hasta aquí ha quedado el capítulo 2 de Primera de Timoteo, hermanos. Bendiciones.